Pagué $30,000 por unas vacaciones familiares en el resort más lujoso del Caribe, pero cuando llegué al mostrador de recepción, mi propia hija me miró a los ojos y me dijo las palabras más crueles que jamás había escuchado: no reservamos habitación para ti, papá. Vuelve a casa. En ese momento pensé que era una broma de mal gusto, pero cuando vi la sonrisa fría de mi yerno Joaquín y el silencio cómplice de mis nietas Sara y Nicole, supe que algo terrible estaba pasando. Lo que no sabían es que su plan perfecto para humillarme y robarme mi dinero estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de sus vidas. Mi nombre es Sebastián, tengo 68 años, y después de 40 años construyendo mi empresa desde cero, finalmente había llegado el momento de disfrutar de mi jubilación junto a mi familia. Desde que mi querida esposa María falleció hace 3 años, mis hijos Emily y sus niñas se habían convertido en lo más importante de mi vida. Trabajé día y noche durante décadas, sacrifiqué fines de semana, vacaciones y momentos preciosos, pero todo valía la pena si podía darle a mi familia la vida que merecían. Emily siempre había sido mi princesa, la luz de mis ojos, y cuando se casó con Joaquín y me dio 2 hermosas nietas, pensé que mi felicidad estaba completa. Durante años fui el abuelo generoso que nunca decía que no. Cuando Sara necesitó dinero para su universidad, yo pagué sin dudarlo. Cuando Nicole quiso clases de piano y ballet, yo cubrí todos los gastos. Cuando Emily y Joaquín tuvieron problemas financieros con su casa, les presté $20,000 sin pedirles ni un papel firmado, porque la familia es la familia. Pero la soledad de mi casa vacía comenzaba a pesarme cada día más. Las paredes parecían susurrarme recuerdos de María, y los fines de semana se volvían interminables. Un día, mientras desayunaba solo en mi cocina, mirando las fotos familiares en el refrigerador, tomé una decisión que cambiaría todo: organizaría las vacaciones familiares más increíbles que jamás hubiéramos tenido. Sería mi regalo para todos nosotros, una oportunidad de crear recuerdos hermosos y fortalecer nuestros lazos. Pasé semanas investigando el destino perfecto. Quería algo especial, algo que mis nietas recordaran para siempre. Finalmente encontré el Paradise Bay Resort en las Bahamas: playas de arena blanca, aguas cristalinas, restaurantes de 5 estrellas, spa de lujo, parque acuático y actividades para toda la familia. Era exactamente lo que había soñado. El precio era de $30,000 por 2 semanas para 5 personas, incluyendo suites con vista al mar, todos los alimentos, bebidas premium y actividades exclusivas. Cuando llamé a Emily para contarle la sorpresa, su voz sonó extraña, casi fría. $30,000, papá. ¿No te parece mucho?, me preguntó. Yo me reí y le dije que había trabajado toda mi vida precisamente para momentos como este. Es mi regalo para la familia, mi amor. Quiero que las niñas tengan recuerdos hermosos conmigo. Emily murmuró algo sobre fechas y horarios, pero al final aceptó. Incluso Joaquín parecía emocionado cuando hablamos por teléfono. Durante las siguientes semanas, no pude contener mi emoción. Compré ropa nueva para el viaje, investigué todos los restaurantes del resort, planifiqué actividades especiales para cada día. Imaginaba a Sara y Nicole corriendo por la playa, sus risas llenando el aire del Caribe. Veía a Emily finalmente relajándose, alejada del estrés de su trabajo. Incluso pensé que Joaquín y yo podríamos pescar juntos al amanecer, como siempre habíamos hablado pero nunca hacíamos. La noche antes del viaje, hice mi maleta con el corazón lleno de alegría. Guardé cuidadosamente los regalos que había comprado para cada uno: un collar de perlas para Emily, una camiseta de buzo para Joaquín, y pequeños recuerdos del Caribe para mis nietas. También empaqué la foto favorita de María y mía, porque quería sentir que ella estaba conmigo en este viaje especial. Esa noche apenas pude dormir de la emoción. El día del viaje amaneció perfecto, con un cielo azul brillante que parecía prometerme días maravillosos por delante. Me levanté a las 5 de la mañana, mucho antes de lo necesario, pero la emoción no me dejaba dormir más. Mientras tomaba mi café y revisaba una vez más los documentos del viaje, sonreí pensando en las caras de sorpresa de mis nietas cuando vieran las piscinas del resort. Había impreso todos los vouchers, las confirmaciones de vuelo y las reservas del hotel, organizándolos cuidadosamente en una carpeta especial que había comprado solo para esta ocasión. El vuelo salía a las 2 de la tarde, así que habíamos quedado en encontrarnos en el aeropuerto a las 11. Llegué temprano, como siempre hago, y esperé en la zona de embarque con mi corazón latiendo de felicidad. Cuando finalmente vi a Emily acercarse con Joaquín y las niñas, noté algo extraño en su expresión. No había la emoción que esperaba ver, sino una tensión que no pude identificar. «Hola, papá», me saludó Emily con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Las niñas parecían distraídas, jugando con sus teléfonos,
y Joaquín apenas me dirigió la mirada. Durante el vuelo, intenté animarlos contándoles sobre todas las actividades que había planeado, pero sus respuestas eran cortas y mecánicas. Sí, papá, suena genial, decía Emily sin levantar la vista de su revista. Joaquín se había puesto audífonos inmediatamente después del despegue, ignorando completamente mis intentos de conversación. Solo las niñas mostraron algo de interés cuando les hablé del parque acuático, pero incluso ellas parecían más concentradas en sus dispositivos que en mis palabras. Una extraña sensación comenzó a formarse en mi estómago, pero la descarté pensando que simplemente estaban cansados del viaje. Cuando finalmente aterrizamos en Nassau, el calor tropical me golpeó como un abrazo cálido. El sol brillaba intensamente y la brisa marina llevaba ese aroma salado que tanto amo. «Ya estamos aquí», exclamé emocionado, pero mi familia siguió caminando hacia el transporte sin compartir mi entusiasmo. Durante el trayecto al resort en el autobús de lujo, seguí señalando las palmeras, el agua turquesa y los hermosos paisajes, pero mis comentarios fueron recibidos con asentimientos educados y silencio incómodo. El Paradise Bay Resort era aún más espectacular de lo que había imaginado. Los jardines tropicales eran perfectos, las piscinas brillaban como joyas bajo el sol del Caribe, y el edificio principal tenía esa elegancia colonial que había visto en las fotos. Mi corazón se llenó de orgullo al pensar que había escogido el lugar perfecto para nuestra familia. ¿No es increíble?, le pregunté a Emily mientras cargaba mi maleta hacia la recepción. Ella asintió distraídamente, pero vi que intercambiaba una mirada extraña con Joaquín. La recepción del hotel era impresionante, con pisos de mármol brillante, flores tropicales frescas en cada mesa y ese aire acondicionado perfecto que te hace sentir como en el paraíso. Me acerqué al mostrador con mis documentos en la mano, sonriendo al recepcionista uniformado que nos saludó cordialmente. «Buenas tardes, tengo una reserva a nombre de Sebastián Rodríguez para 5 personas», le dije con orgullo, entregándole la confirmación. El joven revisó su sistema por unos minutos, frunció el ceño, revisó otra vez, y finalmente me miró con expresión confundida. «Señor Rodríguez, aquí veo una reserva para 4 personas solamente. 2 suites familiares, una para 2 adultos y 2 menores, y otra suite individual. Pero no hay registro de una 5ª persona», me explicó el recepcionista con voz profesional pero preocupada. Sentí como si el mundo se detuviera por un momento. «Eso debe ser un error», le dije inmediatamente, sacando todos mis papeles. «Yo pagué por 5 personas, aquí están todos los comprobantes, mire usted mismo». Fue en ese momento cuando Emily se acercó al mostrador con una expresión que jamás había visto en su rostro. Una frialdad absoluta, casi calculada, que me hizo sentir como si no me conociera en absoluto. «En realidad, papá», me dijo con una voz que sonaba completamente diferente a la de mi hija, «nosotros hicimos nuestras propias reservas. No necesitamos que pagues por nosotros». Su tono era tan helado que sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, a pesar del calor tropical que nos rodeaba. «¿Cómo que hicieron sus propias reservas?», le pregunté con la voz temblorosa, sin entender lo que estaba pasando. «Emily, yo organicé todo este viaje, pagué los $30,000, ¿de qué estás hablando?». Mi corazón comenzó a latir muy rápido, y las voces a mi alrededor empezaron a sonar distantes y confusas. El recepcionista nos miraba incómodo, claramente deseando no estar en medio de esta situación familiar. Joaquín se acercó entonces, con esa sonrisa que ahora me daba cuenta nunca había sido genuina. «Sebastián», me dijo con una familiaridad falsa que me resultó repugnante, «nosotros decidimos tomar unas vacaciones familiares, solo nosotros 4. Creemos que necesitamos tiempo a solas para fortalecer nuestros vínculos». Sus palabras fueron como puñaladas, cada una más dolorosa que la anterior. «Pero ustedes pueden quedarse en su hotel, por supuesto. Nosotros ya tenemos nuestros planes». Las niñas, Sara y Nicole, permanecían a unos metros de distancia, mirando hacia otro lado con expresiones incómodas. Me di cuenta de que ellas también sabían lo que estaba pasando. Mi propia familia, mi sangre, había conspirado para excluirme de las vacaciones que yo mismo había pagado. La humillación era tan intensa que sentí náuseas. Otros huéspedes del hotel comenzaron a notar la escena, susurrando entre ellos y mirándome con una mezcla de curiosidad y lástima que me resultó insoportable. «Emily», le supliqué con la voz quebrada, «soy tu padre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué me están haciendo esto?». Pero mi hija, la niña a quien había cargado en mis brazos, a quien había consolado durante sus pesadillas, a quien había enseñado a andar en bicicleta, me miró como si fuera un extraño molesto. «Papá, ya es hora de que entiendas que no siempre puedes imponer tus planes sobre nosotros.
Necesitamos nuestro espacio. No reservamos habitación para ti, papá. Vuelve a casa. Las palabras de Emily resonaron en el lobby del hotel como un eco interminable, y en ese momento sentí como si el piso de mármol se abriera bajo mis pies. La frase que había escuchado era tan cruel, tan calculada, que por un momento pensé que estaba teniendo una pesadilla y que en cualquier momento despertaría en mi cama, riéndome de lo absurdo del sueño. Pero no, esto era real. Mi propia hija, la niña que había sido mi razón de vivir durante décadas, me estaba echando de unas vacaciones que yo mismo había pagado. El recepcionista nos miraba con evidente incomodidad, tratando de mantenerse profesional mientras presenciaba esta humillación familiar. Señor, me dijo con voz suave, ¿desea que busquemos disponibilidad para usted en el hotel? Podemos verificar si tenemos habitaciones libres para esta noche. Su amabilidad solo hizo que la traición se sintiera más profunda. Un extraño estaba mostrándome más consideración que mi propia familia. Joaquín se adelantó entonces, sacando su teléfono con una sonrisa que ahora reconocía como completamente falsa. De hecho, dijo con voz condescendiente, ya revisamos y el hotel está completamente lleno para esta semana. Es temporada alta, ¿sabes? Su tono era el de alguien que explica algo obvio a un niño, y la manera en que evitaba mirarme a los ojos me confirmó que esto había sido planeado. Pero hay un vuelo de regreso esta noche a las 8. ¿Podrías tomar ese? Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos, pero me negué a llorar frente a ellos. No les daría esa satisfacción. Emily, le dije con la voz temblorosa pero firme, mírame a los ojos y dime que esto no fue planeado. Dime que es solo un malentendido. Pero mi hija no pudo sostenerme la mirada. Giraba su anillo de matrimonio nerviosamente, un tic que tenía desde niña cuando mentía, y supe en ese momento que mi peor sospecha era cierta. Sara, mi nieta de 15 años, se acercó tímidamente. Por un momento pensé que defendería a su abuelo, que diría algo para detener esta locura. Abuelo, murmuró con voz apenas audible, tal vez sea mejor que regreses. Nosotros ya habíamos hecho planes y... Su voz se apagó cuando vio la expresión de dolor en mi rostro. Incluso ella, mi dulce nieta que solía correr a abrazarme cada vez que llegaba a su casa, estaba en contra mía. Nicole, de solo 12 años, permanecía escondida detrás de su madre, mirándome con ojos que mezclaban culpa y miedo. Esta niña que había sido mi cómplice en tantas travesuras, que me había dibujado cientos de cartas diciéndome que era el mejor abuelo del mundo, ahora me veía como si fuera un intruso. Nicole, le dije suavemente, tratando de acercarme a ella, pero la niña se alejó y se aferró más fuerte al brazo de Emily. La humillación era tan intensa que sentí como si todos en el lobby estuvieran observándome. Una pareja mayor que esperaba para hacer check-in susurraba entre ellos, claramente escuchando cada palabra de nuestra conversación. Un grupo de turistas jóvenes había detenido sus risas para mirar hacia nuestra dirección. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en un espectáculo, en esa persona patética de la que la gente hablaría durante la cena. ¿Viste a ese señor mayor que su propia familia echó del hotel? $30,000, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Pagué $30,000 por este viaje. Trabajé 40 años, sacrifiqué todo por ustedes, y así es como me pagan. Mi voz se estaba quebrando a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura. Emily, cuando tenías 8 años y te enfermaste de neumonía, me quedé despierto 3 noches seguidas en el hospital contigo. Cuando necesitaste dinero para tu boda, vendí el auto clásico de tu abuelo, ese que tanto amaba, para dártelo. Emily finalmente me miró, pero sus ojos no mostraron ni un atisbo de remordimiento. Eso fue tu elección, papá. Nadie te pidió que hicieras esos sacrificios. Sus palabras fueron como cuchillas. Y sobre el dinero del viaje, nosotros no te pedimos que lo pagaras. Fue tu idea desde el principio. La frialdad en su voz era aterradora. ¿Cómo había criado a una persona capaz de tanta crueldad? Joaquín consultó su reloj con impaciencia teatral. Sebastián, en serio, el vuelo sale en unas horas y el tráfico hacia el aeropuerto puede ser complicado. Deberías empezar a moverte si no quieres perder el vuelo. Hablaba como si estuviera haciendo arreglos para deshacerse de una maleta olvidada, no para echar al patriarca de la familia de unas vacaciones que él mismo había financiado. ¿Saben qué? Dije finalmente, irguiéndome todo lo que pude, tienen razón. Me voy. Vi un destello de alivio en los ojos de Emily, como si hubiera estado esperando que me rindiera fácilmente. Pero quiero que sepan algo, durante 68 años he creído que la familia era lo más sagrado del mundo, que la sangre era más fuerte que cualquier cosa,
que el amor incondicional existía. Mi voz se volvió más firme con cada palabra. Tomé mi maleta y me dirigí hacia la salida del lobby, pero me detuve y me volteé una última vez. Emily, cuando tenía 5 años, me dijiste que cuando crecieras te ibas a casar conmigo porque yo era el hombre más bueno del mundo. Me pregunto qué pasó con esa niña. Vi que Emily parpadeó rápidamente, como si mis palabras hubieran tocado algo profundo en su interior, pero inmediatamente endureció su expresión. Mientras caminaba hacia la puerta del hotel, escuché a Joaquín decir con voz alta, como si quisiera asegurarse de que lo escuchara: finalmente podremos relajarnos. Ya era hora de que entendiera que no puede controlarnos con su dinero. Sus palabras confirmaron lo que ya sospechaba: esto no había sido espontáneo. Había sido una conspiración cuidadosamente planeada para humillarme y alejarme. El sol del Caribe, que minutos antes me había parecido un abrazo cálido, ahora se sentía sofocante y agresivo. Subí al taxi que el portero del hotel había llamado para mí, y cuando el conductor me preguntó hacia dónde íbamos, apenas pude susurrar al aeropuerto: por favor. Mientras el auto se alejaba del Paradise Bay Resort, me volteé una última vez hacia el edificio. A través de las ventanas del lobby, pude ver a mi familia dirigiéndose alegremente hacia los elevadores, riéndose como si nada hubiera pasado. Durante el trayecto al aeropuerto, traté de procesar lo que acababa de vivir. No era solo el dinero, aunque $30,000 no eran poca cosa para alguien jubilado. Era la traición absoluta, la frialdad calculada, la manera en que habían planeado mi humillación. Me di cuenta de que probablemente habían estado riéndose de mí durante semanas, planeando este momento, anticipando mi dolor como si fuera un entretenimiento para ellos. El conductor del taxi, un hombre mayor de piel bronceada por el sol caribeño, me miró por el espejo retrovisor. ¿Problemas familiares?, me preguntó con genuina preocupación. Era increíble que un extraño mostrara más empatía que mi propia sangre. Algo así, le respondí, sin entrar en detalles. A veces la gente que más amamos es la que más nos duele, agregó él sabiamente, y sus palabras resonaron en mi corazón como una verdad dolorosa pero liberadora. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo de regreso, decidí revisar mi teléfono para distraerme del dolor que me atravesaba el pecho como una daga. Fue entonces cuando descubrí la verdad completa de lo que había pasado. Entre mis correos electrónicos encontré algo que me heló la sangre: una cadena de mensajes entre Emily y la agencia de viajes que había usado para hacer las reservas. Los había enviado hace 3 semanas, mucho antes de que yo siquiera mencionara la idea del viaje. Necesito cancelar una de las 5 reservas que hizo mi padre, decía el primer mensaje de Emily. Queremos que él piense que viene con nosotros, pero no queremos que esté realmente en el viaje. ¿Pueden hacer que parezca que hay un error en el sistema? La respuesta del agente de viajes era profesional pero clara: señora, no podemos participar en este tipo de engaños. Si desean modificar las reservas, el titular de la cuenta debe autorizar los cambios directamente. Pero Emily había encontrado otra manera. El siguiente correo era de una agencia diferente, donde había hecho sus propias reservas usando el nombre de nuestro grupo pero excluyéndome deliberadamente. Mi esposo y yo, más nuestras 2 hijas, necesitamos reservas en Paradise Bay Resort para las mismas fechas. Mi padre cree que viene con nosotros, pero queremos unas vacaciones familiares privadas. ¿Pueden asegurar que las reservas estén separadas? La confirmación estaba ahí: habían pagado su propia estadía con dinero que yo les había prestado meses atrás para emergencias. Mi corazón se aceleró mientras seguía leyendo. Había capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp entre Emily y Joaquín que de alguna manera habían llegado a mi correo, probablemente por error cuando compartían información sobre el viaje. Tu papá está tan emocionado con el viaje, escribía Joaquín. Se va a morir cuando descubra que no tiene habitación. Emily había respondido con emojis de risa: ya era hora de que aprenda que no puede comprarnos con su dinero. Que se quede en casa con sus recuerdos. Pero lo peor estaba en el siguiente mensaje. Las niñas están nerviosas por hacerle esto al abuelo, había escrito Emily. La respuesta de Joaquín fue despiadada: son solo sentimientos de culpa. Se les pasará cuando estemos disfrutando de las vacaciones sin que él esté controlando cada momento. Además, ya tomamos su dinero prestado para pagar nuestras propias reservas. No hay vuelta atrás. Mi propia hija había usado mis préstamos anteriores para financiar mi propia humillación. Había más evidencia. Screenshots de búsquedas de vuelos donde Emily había investigado deliberadamente los horarios de regreso para asegurarme de que hubiera uno disponible la misma noche. Había planeado cada detalle de mi expulsión con precisión militar.
Incluso había contactado al hotel para confirmar que estarían completamente llenos esa noche, aunque yo sabía que eso era mentira porque había visto habitaciones disponibles en el sitio web esa misma mañana. Lo más doloroso de todo fue encontrar un audio de WhatsApp que Emily había enviado a su hermana mayor, Natalia, quien vive en España. Nat, finalmente lo vamos a hacer. Papá se ha vuelto tan pegajoso desde que murió mamá. No podemos dar un paso sin que él quiera estar involucrado. Este viaje va a ser perfecto para enseñarle límites. Joaquín dice que es hora de que entienda que somos adultos independientes, no sus pequeños proyectos de caridad. La respuesta de Natalia también estaba ahí. Emily, ¿no crees que es demasiado cruel? Papá solo está tratando de llenar el vacío que dejó mamá. Tal vez podrían hablar con él en lugar de humillarlo así. Pero Emily había respondido con firmeza, ya es muy tarde, Nat. Las reservas ya están hechas y él ya pagó. Además, Joaquín dice que si no establecemos límites ahora, nunca vamos a tener una vida propia. Sentado en esa silla incómoda del aeropuerto, rodeado del ruido constante de aviones despegando y aterrizando, sentí como si mi mundo se hubiera desmoronado completamente. No era solo una decisión impulsiva o un malentendido. Había sido una conspiración elaborada durante semanas, donde cada detalle de mi dolor había sido cuidadosamente calculado. Mi propia familia había invertido más energía en planear mi humillación que yo en planear las vacaciones que se suponía íbamos a disfrutar juntos. Mientras el avión despegaba de Nassau, mirando por la ventanilla las aguas cristalinas que se alejaban, tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Samuel, dije cuando mi viejo amigo y abogado contestó, necesito verte urgentemente. Ha pasado algo que cambia todo. Samuel había sido mi socio de negocios durante años antes de que ambos nos jubiláramos, y era una de las pocas personas en el mundo en quien confiaba completamente. Sebastián, ¿qué pasó? Se suponía que estabas en el Caribe con tu familia, me dijo Samuel con preocupación genuina en su voz. Es una larga historia, le respondí, pero necesito que revises algunos documentos. Creo que es hora de hacer cambios importantes en mi testamento y mis cuentas bancarias. Y Samuel, también necesito que investigues algo sobre préstamos que hice recientemente y cómo fueron utilizados. Durante el vuelo de regreso, no pude dormir ni un minuto. Mi mente trabajaba constantemente, analizando cada detalle de lo que había pasado, cada señal que había ignorado, cada momento en que debería haberme dado cuenta de que algo estaba mal. Emily había estado distante las últimas semanas, pero yo lo había atribuido al estrés de su trabajo. Joaquín había evitado las conversaciones sobre el viaje, pero pensé que era solo su personalidad reservada. Ahora me daba cuenta de que había estado viviendo en una fantasía. Mientras yo soñaba con crear recuerdos hermosos con mi familia, ellos estaban planeando la manera más cruel posible de excluirme de sus vidas. Habían tomado mi generosidad y la habían convertido en un arma para humillarme. Habían usado mi amor incondicional como una debilidad que podían explotar cuando les convenía. Cuando finalmente aterricé en mi ciudad natal, eran casi las 2 de la mañana. El aeropuerto estaba prácticamente vacío, y el eco de mis pasos resonaba en los pasillos desiertos. Tomé un taxi hasta mi casa, esa casa que de repente se sentía más vacía que nunca. Pero por primera vez en 3 años, la soledad no me parecía una condena. Se sentía como una oportunidad. Esa noche, sentado en mi oficina personal, rodeado de fotos familiares que ahora me parecían mentiras enmarcadas, comencé a hacer una lista. No era una lista de venganza, sino de justicia. Durante décadas había construido mi vida alrededor de la idea de que la familia era lo más importante. Había tomado decisiones financieras pensando en el bienestar de Emily y sus hijas. Había estructurado mi testamento para asegurar que ellas tuvieran seguridad económica de por vida. Pero esa noche entendí algo fundamental: la generosidad sin reciprocidad no es amor, es codependencia. Y yo había sido codependiente de una familia que me veía como un cajero automático con sentimientos. Era hora de que aprendieran el valor real de lo que habían perdido, y de que yo recuperara mi dignidad y mi poder de decisión sobre mi propia vida. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había tenido en años. El dolor seguía ahí, punzante y profundo, pero había algo diferente, una determinación fría y calculada que reemplazaba la desesperación de la noche anterior. Me levanté temprano, me duché, me vestí con mi mejor traje y desayuné tranquilamente mientras revisaba mis documentos financieros. Por primera vez en décadas, iba a tomar decisiones pensando únicamente en mí mismo. Samuel llegó a mi casa exactamente a las 9, como habíamos acordado. Mi viejo amigo entró con su maletín de cuero,
esa expresión seria que adoptaba cuando se trataba de asuntos legales importantes, pero también con genuina preocupación en sus ojos. Sebastián, me dijo mientras se sentaba en mi oficina, cuéntame exactamente qué pasó. Y no omitas ningún detalle. Durante la siguiente hora, le relaté todo, la humillación en el hotel, los mensajes que había encontrado, la conspiración deliberada para excluirme y usar mi dinero para financiar mi propia traición. Mientras yo hablaba, Samuel tomaba notas en su libreta, ocasionalmente frunciendo el ceño o negando con la cabeza. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio durante varios minutos, revisando sus apuntes. Sebastián, me dijo finalmente, lo que me describes no es solo una crueldad familiar. Es potencialmente fraude financiero. Si Emily y Joaquín usaron los préstamos que les hiciste para emergencias, para financiar estas vacaciones excluyéndote deliberadamente, tenemos bases legales sólidas para actuar. No quiero meterlos a la cárcel, Samuel, le dije inmediatamente. Son mi familia, a pesar de todo. Pero Samuel levantó la mano para interrumpirme. No se trata de venganza, amigo. Se trata de justicia y de proteger tu patrimonio. ¿Sabías que Emily ha estado investigando el valor de tu casa y tus inversiones? Me mostró documentos que había traído, solicitudes de información crediticia a mi nombre que Emily había hecho usando su poder legal limitado como mi contacto de emergencia. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Samuel desplegó varios papeles sobre mi escritorio. Emily ha estado monitoreando tus cuentas bancarias, tus propiedades, incluso ha consultado con asesores financieros sobre las mejores estrategias para maximizar una herencia. Todo esto en los últimos 6 meses, mucho antes de que plantearas la idea del viaje. Las evidencias estaban ahí, en blanco y negro. Mi hija no solo había planeado humillarme, sino que había estado calculando cuánto dinero heredaría cuando yo muriera. Hay más, continuó Samuel. Joaquín ha estado presionando a Emily para que te convenzan de vender la casa familiar y mudarte a un apartamento más pequeño. Según estos documentos, argumenta que una casa tan grande es innecesariamente costosa para un viudo mayor. Pero mira esto. Me mostró una cotización inmobiliaria que Joaquín había solicitado para mi propiedad. El valor de tu casa ha aumentado considerablemente. Si la vendes ahora, la ganancia sería sustancial. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de la traición. No era solo sobre unas vacaciones. Era un plan sistemático para controlar y eventualmente acceder a mi patrimonio. Samuel, le dije con voz firme, quiero que hagas 3 cosas inmediatamente. Primero, congela todas las cuentas bancarias donde Emily o Joaquín tengan cualquier tipo de acceso. Segundo, revisa todos los préstamos que les he hecho y conviértelos en deudas formales con intereses y fechas de vencimiento. Tercero, programa una cita con el notario para modificar completamente mi testamento. Mientras Samuel hacía las llamadas necesarias, yo me dirigí al banco principal donde tenía mis cuentas más importantes. La gerente, una mujer profesional que conocía mi situación financiera desde hacía años, me recibió con cordialidad. Señor Sebastián, ¿en qué podemos ayudarle hoy? Necesito hacer algunos cambios importantes en mis cuentas, le dije. Y también quiero revisar todos los accesos y movimientos de los últimos 6 meses. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Emily había estado usando su acceso de emergencia a mi cuenta para monitorear mis gastos, mis ingresos de pensión, incluso mis inversiones. Había consultado saldos docenas de veces sin mi conocimiento. Señor, me explicó la gerente, técnicamente ella tiene autorización para acceder a esta información en caso de emergencia, pero la frecuencia de las consultas es inusual para alguien que supuestamente solo está disponible para crisis reales. Quiero que se revoque inmediatamente todo acceso de terceros a mis cuentas, le dije firmemente. Y quiero un reporte completo de cada transacción, cada consulta, cada movimiento que haya hecho cualquier persona que no sea yo. La gerente asintió y comenzó a procesar los cambios inmediatamente. En menos de 1 hora, Emily y Joaquín habían perdido completamente cualquier visibilidad o acceso a mi situación financiera. Esa tarde, de regreso en casa, recibí la primera llamada. Era Emily, y su voz sonaba diferente, menos segura. Papá, me dijo, espero que hayas llegado bien a casa. Lamento que las cosas se pusieran tensas en el hotel. Su tono era casual, como si lo que había pasado fuera una simple discusión familiar y no una traición calculada. ¿Cómo están las vacaciones?, le pregunté con voz neutral. Oh, muy bien, respondió Emily, pero algo en su voz sugería que no todo estaba perfecto. El resort es hermoso, tal como dijiste.
Las niñas están disfrutando mucho. Hubo una pausa incómoda. Papá, intenté acceder a tu cuenta para revisar unos recibos médicos que necesitas para el seguro, pero me dice que ya no tengo acceso. ¿Es un error del sistema? Ahí estaba la verdadera razón de su llamada. No es un error, le dije calmadamente. Decidí hacer algunos cambios en mis cuentas bancarias. Nada de lo que te tengas que preocupar. Escuché que Emily inhalaba bruscamente. ¿Qué tipo de cambios, papá? Su voz ahora tenía un tono de alarma que no pudo ocultar. Solo actualizaciones de seguridad rutinarias, mentí suavemente. Disfruten sus vacaciones. Nos vemos cuando regresen. Después de colgar, mi teléfono sonó inmediatamente otra vez. Esta vez era Joaquín. Sebastián, me dijo sin preámbulos, Emily me dice que hay problemas con las cuentas del banco. ¿Qué está pasando? Su tono era demandante, como si tuviera derecho a esa información. No hay problemas, Joaquín, le respondí. Solo cambios que decidí hacer después de mi regreso. ¿Qué tipo de cambios? Necesitamos acceso para ayudarte con tus finanzas. En realidad, no necesitan acceso para nada, le dije con firmeza creciente. Soy perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas. Hubo un silencio tenso. Sebastián, no seas irracional. Después de lo que pasó en el hotel, creo que todos estábamos un poco emocionales. No hagas nada precipitado por orgullo. Sus palabras me confirmaron que habían estado contando con acceso continuo a mi dinero. Esa noche, Samuel regresó con noticias importantes. Ya está todo procesado, me informó. Todos los accesos a tus cuentas han sido revocados. Los préstamos informales que hiciste a Emily y Joaquín ahora son documentos legales con términos específicos de pago. Y he preparado el borrador de tu nuevo testamento. Me entregó los documentos para revisión. También contacté a un investigador privado. Si van a jugar sucio, necesitamos saber exactamente qué han estado planeando. Mientras revisaba los nuevos términos legales, me sentí poderoso por primera vez en años. Emily y Joaquín ahora debían oficialmente $25,000 en préstamos consolidados, con intereses y un plazo de pago de 12 meses. Si no pagaban, tendría bases legales para recuperar el dinero a través de sus propiedades. Mi nuevo testamento distribuía mi patrimonio entre organizaciones benéficas y establecía un fideicomiso educativo para Sara y Nicole, pero solo accesible cuando cumplieran 25 años y demostraran independencia financiera de sus padres. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal y financiera que me mantuvo ocupado y, sorprendentemente, me dio una sensación de propósito que no había sentido desde mi jubilación. Samuel había contratado al mejor investigador privado de la ciudad, un exdetective llamado Fausto que se especializaba en casos de fraude familiar. Los resultados de su investigación llegaron más rápido de lo que esperábamos, y fueron más devastadores de lo que había imaginado. Sebastián, me dijo Fausto mientras desplegaba fotografías y documentos sobre mi mesa de comedor, tu familia ha estado planeando esto durante casi un año, no solo unas semanas. Las evidencias eran abrumadoras. Fotografías tomadas con teleobjetivo mostraban a Emily y Joaquín reuniéndose con asesores financieros, visitando casas en venta en barrios exclusivos que estaban muy por encima de sus ingresos reales, incluso consultando con agentes de bienes raíces sobre el valor comercial de mi propiedad. Pero hay algo más preocupante, continuó Fausto. Me mostró grabaciones de audio que había obtenido legalmente a través de contactos en la industria de seguros. Emily ha estado investigando pólizas de seguro de vida adicionales para ti. No solo eso, sino que ha consultado con 3 compañías diferentes sobre los tiempos de procesamiento de reclamos en caso de muerte natural de una persona mayor. Mi sangre se heló al escuchar esas palabras. ¿Estás insinuando que? No pude terminar la pregunta. Fausto negó con la cabeza rápidamente. No hay evidencia de que planeen hacerte daño físico, pero sí hay evidencia clara de que están esperando ansiosamente tu muerte natural y han hecho preparativos detallados para acceder rápidamente a tu patrimonio cuando eso ocurra. Me mostró documentos donde Emily había consultado sobre procedimientos legales para acelerar la lectura de testamentos y la transferencia de propiedades. Samuel, que había estado revisando otros documentos, levantó la vista con expresión grave. Sebastián, también descubrimos algo sobre las niñas. Mi corazón se aceleró. Emily les ha estado diciendo que su abuelo está comenzando a mostrar signos de demencia senil y que pronto necesitará cuidados especiales. Aparentemente, esta narrativa forma parte de su estrategia para justificar tomar control de tus finanzas.
La traición se volvía más profunda con cada revelación. No solo habían planeado mi humillación y estaban calculando mi herencia, sino que también estaban sembrando la idea de que yo era mentalmente incompetente. ¿Hay evidencia de esto?, le pregunté. Samuel asintió y me mostró mensajes de texto entre Emily y la directora de la escuela de las niñas, donde mi hija explicaba que las niñas podrían estar emocionales porque su abuelo estaba atravesando cambios relacionados con la edad. También hay esto, agregó Fausto, entregándome una grabación en su teléfono. Era una conversación entre Emily y una amiga suya, grabada en un café público donde el investigador había estado siguiéndola. Mi papá se está volviendo cada vez más controlador y obsesivo desde que murió mi mamá, decía la voz de Emily. Joaquín dice que es típico en hombres mayores que empiezan a perder sus facultades. Estamos preocupados de que tome decisiones financieras irracionales. Escuchar a mi propia hija describiéndome como un anciano senil me dolió más que cualquier otra traición. Durante toda mi vida había sido conocido por mi agudeza mental, mi capacidad para los negocios, mi independencia. Y ahora mi propia familia estaba construyendo una narrativa de incompetencia para justificar tomar control de mi vida. Hay buenas noticias también, me dijo Samuel, tratando de aligerar el ambiente. Todos estos documentos y grabaciones son perfectamente legales y admisibles en corte. Si deciden desafiar tus decisiones financieras o tu nuevo testamento alegando incapacidad mental, tenemos evidencia sólida de que todo esto fue una conspiración premeditada. Me entregó un folder grueso. También tenemos documentación completa de tu excelente salud mental y física de tu último chequeo médico. Esa tarde, mientras revisaba toda la evidencia, sonó mi teléfono. Era Sara, mi nieta mayor. Abuelo, me dijo con voz temblorosa, es cierto que estás enojado con nosotros. Su inocencia me partió el corazón. Sara, mi amor, le respondí suavemente, no estoy enojado contigo ni con Nicole. Ustedes son mis nietas y las amo incondicionalmente. Pero mamá dice que tal vez no vamos a poder verte tanto porque estás pasando por un momento difícil. Sara, le dije cuidadosamente, ¿tu mamá te ha dicho algo más sobre el abuelo? Hubo una pausa larga. Ella dice que a veces las personas mayores se confunden y toman decisiones raras. Y que tal vez tengas que ir a vivir a un lugar especial para ancianos pronto. Las palabras de mi nieta me confirmaron que Emily estaba manipulando incluso a las niñas para construir su narrativa. Mi amor, tu abuelo está perfectamente bien, le aseguré. Y siempre voy a estar aquí para ti y para Nicole. Pero necesito que sepas que a veces los adultos tienen desacuerdos, y eso no significa que nadie esté enfermo o confundido. Sara pareció aliviada. ¿Podemos ir a visitarte cuando regresemos del viaje? Por supuesto que sí, le dije. Siempre serán bienvenidas en casa del abuelo. Después de colgar con Sara, tomé una decisión que cambiaría el curso de todo. Llamé a Samuel. Quiero que aceleres todos los procesos legales. Y quiero agregar algo más. Quiero documentación oficial de mi competencia mental. Exámenes psicológicos, evaluaciones cognitivas, todo lo que necesitemos para demostrar que estoy en plenas facultades. Samuel estuvo de acuerdo inmediatamente. También sugiero que consideremos la posibilidad de grabar una declaración en video explicando tus decisiones, para que quede claro que las tomaste con plena conciencia y voluntad propia. Los siguientes días fueron intensos. Me sometí a evaluaciones psicológicas exhaustivas, exámenes médicos detallados, y grabé una declaración en video de 2 horas explicando exactamente por qué estaba haciendo cada cambio en mi testamento y mis finanzas. Los resultados de todas las pruebas fueron inequívocos. Tenía la salud mental y cognitiva de un hombre de 50 años. Mientras tanto, las llamadas de Emily se volvieron más frecuentes y desesperadas. Papá, necesitamos hablar cuando regresemos, me dijo en su último mensaje de voz desde el Caribe. Ha habido algunos malentendidos y creo que podemos resolverlos. Su tono había cambiado completamente de la frialdad cruel del hotel a una falsa dulzura que no me engañaba para nada. Joaquín también había dejado varios mensajes, cada uno más insistente que el anterior. Sebastián, no sé qué te dijeron en el banco, pero estoy seguro de que hay confusiones que podemos aclarar. Tal vez deberías consultar con un doctor antes de hacer cambios importantes en tus finanzas. Su preocupación fingida era tan transparente que casi me daba risa. La noche antes de su regreso programado, Samuel vino a mi casa con las noticias finales. Todo está listo, me anunció. Los documentos legales están firmados y registrados. Tu nuevo testamento es inquebrantable. Los préstamos a Emily y Joaquín son ahora deudas legales exigibles.
Y tenemos documentación completa de todo el proceso para demostrar que fue hecho con plena competencia mental. ¿Y el investigador?, le pregunté. Fausto ha terminado su trabajo. Tenemos evidencia suficiente para demostrar conspiración, manipulación y posible fraude financiero. Si ellos deciden hacer esto difícil, están en una posición muy vulnerable legalmente. Samuel sonrió por primera vez en días. Sebastián, recuperaste tu poder. Ahora la pelota está en su cancha. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque finalmente había tomado control de mi vida otra vez. Mañana mi familia regresaría de sus vacaciones caribeñas pagadas con mi dinero, esperando encontrar al mismo anciano manipulable que habían dejado humillado en el hotel. En cambio, se encontrarían con un hombre que había recuperado su dignidad y su fuerza. El día del regreso de Emily y su familia, decidí no quedarme esperando pasivamente en mi casa. En lugar de eso, me vestí con mi mejor traje gris, el mismo que había usado en las reuniones más importantes de mi carrera empresarial, y me dirigí a mi oficina favorita en el centro de la ciudad. Había alquilado un espacio ejecutivo por el día, completo con mesa de conferencias de caoba y vista panorámica de la ciudad. Quería que cuando finalmente nos encontráramos, fuera en mis términos y en mi territorio. Samuel llegó temprano, como habíamos acordado, cargando varios maletines con documentos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto aquí?, me preguntó mientras organizaba los papeles sobre la mesa. Podríamos manejar todo esto de manera más privada. Pero yo tenía mis razones para elegir ese lugar. Samuel, durante 40 años tomé las decisiones más importantes de mi vida en oficinas como esta. Si van a conocer al verdadero Sebastián, que sea en el ambiente donde siempre he sido más fuerte. A las 2 de la tarde, exactamente como había calculado basándome en los horarios de vuelos que Fausto había investigado, mi teléfono sonó. Era Emily. Papá, me dijo con esa voz dulce y falsa que ahora reconocía perfectamente, ya llegamos a casa. ¿Podemos ir a visitarte? Creo que tenemos muchas cosas de las que hablar. Su tono sugería que esperaba encontrarme arrepentido, tal vez incluso suplicando por su perdón. Por supuesto, Emily, le respondí con calma. Pero no estoy en casa. Estoy en mi oficina. Te envío la dirección. Hubo una pausa de sorpresa. Claramente no esperaba que estuviera trabajando o que tuviera una oficina. ¿Tu oficina? Papá, pensé que estabas jubilado. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, hija, le dije. Ven cuando puedas. Estaré esperando. Una hora después, escuché voces familiares en el pasillo fuera de la oficina. Emily, Joaquín, y sorprendentemente, también las niñas. A través del cristal esmerilado de la puerta pude ver sus siluetas. Emily parecía nerviosa, gesticulando mientras hablaba con Joaquín en voz baja. Las niñas se veían cansadas del viaje, pero curiosas por el lugar donde estábamos. Cuando finalmente tocaron la puerta y entraron, la expresión en sus rostros fue exactamente lo que había esperado. Emily se detuvo en seco al ver la oficina elegante, la mesa de conferencias, y especialmente al ver a Samuel sentado a mi lado con todos sus documentos legales organizados meticulosamente. Papá, tartamudeó, ¿qué es todo esto? Joaquín, tratando de mantener su compostura habitual, se acercó con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. Sebastián, ¿por qué toda esta formalidad? Somos familia. Pero su voz tenía un temblor que no pudo ocultar al ver el despliegue profesional frente a él. Las niñas se mantuvieron cerca de la puerta, claramente sintiendo la tensión en el ambiente. Siéntense, por favor, les dije con voz firme pero cortés, señalando las sillas al otro lado de la mesa de conferencias. La disposición era deliberadamente formal, Emily y Joaquín de un lado, Samuel y yo del otro, como en una negociación comercial. Emily, Joaquín, quiero que conozcan oficialmente a Samuel. Es mi abogado, mi asesor financiero, y mi amigo de toda la vida. Samuel se levantó y les extendió la mano profesionalmente. Señora Emily, señor Joaquín, es un placer conocerlos finalmente en persona. Su padre me ha contado mucho sobre ustedes. Su tono era perfectamente educado, pero había algo en sus ojos que claramente los incomodaba. Emily estrechó su mano nerviosamente, mientras que Joaquín lo hizo con evidente reluctancia. Papá, dijo Emily, tratando de recuperar el control de la situación, sé que las cosas se pusieron tensas en el hotel, pero creo que todos actuamos emocionalmente. Vine aquí para disculparme y para que podamos resolver todo como una familia. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado durante el vuelo de regreso. Emily, le dije calmadamente,
Antes de que digas nada más, quiero que sepas que he estado muy ocupado durante su ausencia. Hice un gesto hacia Samuel, quien comenzó a sacar documentos del primer maletín. He estado poniendo mis asuntos en orden, y hay algunas cosas importantes que necesitan saber. Joaquín se inclinó hacia adelante, claramente tratando de evaluar la situación. Sebastián, espero que no hayas hecho nada precipitado por orgullo. Sabemos que estabas molesto por lo del hotel, pero eso no es razón para tomar decisiones financieras importantes sin consultarnos. Su elección de palabras fue perfecta para lo que necesitaba. Acababa de admitir frente a un abogado que esperaba ser consultado sobre mis decisiones financieras. Interesante que menciones eso, Joaquín, dije mientras Samuel colocaba el primer conjunto de documentos sobre la mesa. Porque resulta que he descubierto algunas cosas muy interesantes sobre consultas y decisiones financieras. Samuel desplegó los registros bancarios que mostraban todas las consultas no autorizadas que Emily había hecho a mis cuentas. La cara de Emily se puso pálida instantáneamente. Papá, yo solo estaba revisando para ayudarte con tus finanzas. Como tu contacto de emergencia, tengo la responsabilidad de... Emily, la interrumpí suavemente, esto muestra consultas de saldo 37 veces en los últimos 6 meses. ¿Exactamente qué tipo de emergencias estabas monitoreando? Joaquín trató de intervenir. Sebastián, Emily solo estaba siendo precavida. Con tu edad, es normal que la familia se preocupe por... Pero Samuel levantó la mano. Disculpe, señor Joaquín, pero ¿podría explicarme qué calificaciones tiene para evaluar la capacidad financiera de mi cliente? Porque tengo aquí evaluaciones psicológicas recientes que certifican que el señor Sebastián tiene plenas facultades mentales. La tensión en la habitación se volvió palpable. Sara y Nicole se habían sentado en una silla cerca de la ventana, mirando con ojos grandes toda la escena. Era claro que no entendían completamente lo que estaba pasando, pero podían sentir que algo importante se estaba desarrollando. Samuel, dije, dirigiéndome a mi abogado pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan, ¿podrías explicarles a Emily y Joaquín lo que descubrimos sobre el uso de los préstamos que les hice para emergencias? Samuel asintió y desplegó otra serie de documentos sobre la mesa. Por supuesto, Sebastián. Descubrimos que los $25,000 que usted prestó a la señora Emily y al señor Joaquín para emergencias familiares fueron utilizados para pagar sus propias reservaciones en el Paradise Bay Resort. Reservaciones que fueron hechas deliberadamente para excluirlo a usted del viaje que usted mismo había financiado. Sus palabras cayeron como bombas en la habitación silenciosa. Emily finalmente encontró su voz, pero era apenas un susurro. Papá, puedo explicar todo eso. Pero yo levanté mi mano para detenerla. Emily, durante 68 años he construido mi vida sobre la base de que la familia es sagrada, de que la confianza mutua es fundamental, de que el amor es incondicional. Lo que descubrí durante su ausencia me enseñó que he estado viviendo en una ilusión. Saqué mi teléfono y reproduje uno de los audios que Fausto había obtenido, donde Emily le decía a su amiga que yo estaba perdiendo mis facultades mentales y que necesitaban tomar control de mis finanzas. El audio llenó la oficina silenciosa, y cada palabra era como un clavo en el ataúd de nuestra relación anterior. Cuando el audio terminó, Emily tenía lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de pánico. Papá, esa conversación fue sacada de contexto. Yo nunca. Emily, la interrumpí firmemente, no hay contexto que justifique planear mi humillación, robar mi dinero, y crear una narrativa de demencia para justificar controlar mi vida. En ese momento, Joaquín perdió completamente la compostura. Se levantó bruscamente de su silla, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas por la ira. Esto es ridículo, Sebastián. Estás actuando como un niño berrinchudo porque no te saliste con la tuya. Su voz resonó en la oficina, haciendo que Sara y Nicole se sobresaltaran en sus asientos. Somos tu familia. No puedes tratarnos como si fuéramos criminales por querer un poco de independencia. La máscara había caído completamente. El Joaquín educado y respetuoso que siempre fingía ser delante de mí había desaparecido, revelando al hombre manipulador y codicioso que realmente era. Trabajamos duro toda la semana, tenemos derecho a unas vacaciones sin que tú estés controlando cada momento, continuó gritando. Y sí, usamos el dinero que nos prestaste, pero era para el bien de la familia. Samuel se mantuvo perfectamente calmado, tomando notas de cada palabra. Señor Joaquín, le dijo con voz profesional,
está usted admitiendo públicamente que usó fondos prestados para propósitos diferentes a los acordados. Pero Joaquín estaba demasiado furioso para darse cuenta de que se estaba incriminando a sí mismo. Sí, y lo volvería a hacer. Este viejo manipulador ha estado usando su dinero para controlarnos durante años. Emily finalmente intervino, tratando desesperadamente de controlar el daño que su esposo estaba causando. Joaquín, por favor, cálmate. Pero ya era demasiado tarde. Sus verdaderos sentimientos habían sido expuestos delante de un abogado, sus propias hijas, y con grabadoras funcionando. Papá, me suplicó Emily con lágrimas reales corriendo por sus mejillas, sé que cometimos errores, pero somos familia. Podemos arreglar esto. Emily, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, la familia no planea la humillación de sus seres queridos. La familia no roba dinero prestado para emergencias. La familia no investiga secretamente el valor de las propiedades de sus padres esperando su muerte. Mi voz se mantuvo firme mientras enumeraba cada traición. Y la familia definitivamente no inventa historias sobre demencia senil para justificar tomar control de la vida de alguien. Sara, mi nieta mayor, se acercó tímidamente desde su silla. Abuelo, dijo con voz pequeña, ¿es cierto que mamá mintió sobre ti? Sus ojos inocentes me partieron el corazón, pero también me dieron la fuerza para continuar. Sara, mi amor, le dije suavemente, los adultos a veces toman decisiones muy malas. Pero quiero que sepas que tu abuelo siempre va a amarte a ti y a Nicole, sin importar lo que pase. Nicole también se acercó, tomando la mano de su hermana mayor. Abuelo, ¿ya no vamos a poder venir a visitarte? Su pregunta inocente hizo que Emily sollozara más fuerte. Por supuesto que pueden visitarme, les aseguré a ambas. Esta oficina, estos papeles, todo esto es entre los adultos. Ustedes siempre serán mis nietas preciosas. Samuel aprovechó el momento emocional para continuar con los asuntos legales. Señor Sebastián, ¿desea proceder con la presentación de los nuevos términos? Asentí y él desplegó los documentos finales sobre la mesa. Señora Emily, señor Joaquín, estos son los nuevos términos de los préstamos que recibieron del señor Sebastián. Los $25,000 ahora constituyen una deuda legal formal con interés del 8% anual, pagadera en cuotas mensuales durante los próximos 12 meses. Joaquín leyó los documentos con ojos desorbitados. Esto es extorsión. No puedes convertir un préstamo familiar en una deuda legal. Pero Samuel estaba preparado para esa reacción. Señor Joaquín, cuando ustedes utilizaron fondos prestados para propósitos no autorizados, convirtieron automáticamente el préstamo en una transacción comercial fraudulenta. Estas son las condiciones más generosas que podríamos ofrecer considerando las circunstancias. ¿Y si no podemos pagar?, preguntó Emily con voz temblorosa. Samuel consultó sus notas. En caso de incumplimiento, el señor Sebastián tiene derecho legal a recuperar los fondos a través de embargos sobre propiedades, incluyendo su casa y sus cuentas bancarias. La realidad de su situación finalmente se estaba hundiendo. Habían pasado de ser herederos seguros a deudores legales en cuestión de días. Pero hay más, continuó Samuel. El señor Sebastián también ha actualizado completamente su testamento. Desplegó una copia del documento sobre la mesa. Su herencia anterior ha sido redistribuida. El 80% de su patrimonio ahora será donado a organizaciones benéficas que se dedican a ayudar a personas mayores víctimas de abuso familiar y financiero. La cara de Emily se puso completamente blanca. Abuso familiar, susurró. Papá, ¿en serio crees que nosotros te abusamos? Su voz tenía una mezcla de incredulidad y horror genuinos, como si realmente no pudiera comprender la gravedad de sus acciones. Emily, le dije mirándola directamente a los ojos, pagué $30,000 por unas vacaciones familiares. Ustedes usaron mi dinero para financiar mi propia exclusión y humillación pública. Monitorearon secretamente mis cuentas bancarias. Inventaron historias sobre mi salud mental. Planearon tomar control de mis finanzas. Investigaron el valor de mi casa esperando mi muerte. Hice una pausa. Si eso no es abuso, ¿cómo lo llamarías tú? Joaquín trataba de leer el testamento por encima del hombro de Emily. ¿Y qué hay de Sara y Nicole? No puedes castigar a las niñas por nuestros errores. Su preocupación por las niñas sonaba genuina, pero Samuel tenía esa parte cubierta también. La señorita Sara y Nicole tienen un fideicomiso educativo separado que se activará cuando cumplan 25 años, siempre y cuando demuestren independencia financiera de sus padres. ¿Qué significa eso exactamente?,
preguntó Emily. Significa, explicó Samuel, que sus hijas tendrán acceso a fondos para educación universitaria y establecimiento independiente, pero solo si no están viviendo de la manipulación financiera que ustedes han demostrado. Era una cláusula brillante que protegía a las niñas mientras las incentivaba a desarrollar integridad personal. En ese momento, algo cambió en la expresión de Emily. La desesperación fue reemplazada por algo más frío, más calculado. Papá, me dijo con voz controlada, esto no va a sostenerse en corte. Cualquier juez va a ver que un hombre de tu edad, viviendo solo, claramente no está tomando decisiones racionales. Vamos a impugnar todo esto basándonos en incompetencia mental. Samuel sonrió por primera vez en toda la reunión. Señora Emily, me alegra que mencione eso. Sacó una carpeta gruesa de su último maletín. Aquí tenemos evaluaciones psicológicas completas realizadas por 3 psiquiatras diferentes, todos certificando que su padre tiene plenas facultades mentales. También tenemos evaluaciones cognitivas que lo colocan en el percentil más alto para su edad. Desplegó los certificados médicos sobre la mesa. Además, continuó Samuel, tenemos una declaración en video de 2 horas donde su padre explica detalladamente cada decisión que tomó y por qué. También tenemos todas las evidencias de su conspiración para manipular sus finanzas. Su sonrisa se volvió más amplia. Si deciden llevar esto a corte alegando incompetencia mental, no solo van a perder, sino que van a enfrentar cargos adicionales por intento de fraude. La habitación se sumió en un silencio tenso. Emily y Joaquín intercambiaron miradas desesperadas, finalmente comprendiendo que no tenían salida legal. Sus planes cuidadosamente elaborados no solo habían fallado, sino que se habían convertido en evidencia de su propia culpabilidad. Finalmente, Emily se derrumbó completamente. Las lágrimas que había estado conteniendo salieron en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Se cubrió el rostro con las manos y por un momento, por apenas un instante, pude ver a la niña pequeña que solía consolar cuando tenía pesadillas. Papá, murmuró entre lágrimas, lo siento mucho. No sé cómo llegamos a este punto. No sé cómo me convertí en esta persona. Su voz se quebró completamente. Tienes razón. Somos monstruos. Yo soy un monstruo. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Durante semanas había esperado, había soñado con que Emily viniera a pedirme perdón genuinamente. Ahora que finalmente lo estaba haciendo, me di cuenta de que las palabras ya no tenían poder sobre mí. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota de manera irreparable, y yo había encontrado algo que no había tenido en años, paz conmigo mismo. Emily, le dije con una voz más suave pero igualmente firme, durante 40 años construí mi vida alrededor de la idea de que la familia era lo más sagrado. Trabajé día y noche para darles todo lo que necesitaran. Sacrifiqué mi tiempo, mi energía, incluso mi relación con tu madre en sus últimos años porque siempre estaba ocupado ganando dinero para asegurar el futuro de ustedes. Hice una pausa, mirando a Sara y Nicole que escuchaban cada palabra. Pero me di cuenta de algo importante durante estos días. La generosidad sin respeto mutuo no es amor, es codependencia. Joaquín, que había estado sentado en silencio desde su explosión anterior, finalmente habló con voz derrotada. Sebastián, sé que me comporté terriblemente. Sé que Emily también cometió errores graves. ¿Pero realmente vas a destruir a toda la familia por esto? ¿Qué va a pasar con Sara y Nicole? Su preocupación por sus hijas era lo único genuino que había mostrado en toda la conversación. Las niñas van a estar bien, le aseguré. Van a tener educación universitaria garantizada, van a tener un fondo para comenzar sus vidas independientes cuando sean adultas, y siempre van a tener un abuelo que las ama incondicionalmente. Lo que no van a tener es el ejemplo de padres que creen que manipular y robar a la familia es aceptable. Miré directamente a Sara y Nicole. Mis nietas van a aprender que la integridad vale más que el dinero fácil. Samuel organizó todos los documentos en pilas ordenadas. Señora Emily, señor Joaquín, tienen 30 días para firmar los acuerdos de pago de la deuda, o procederemos con acciones legales automáticamente. También tienen derecho a consultar con sus propios abogados, aunque debo advertirles que cualquier intento de impugnar estas decisiones resultará en la exposición pública de todas las evidencias que hemos recolectado. La amenaza implícita era clara, podían aceptar los términos privadamente, o podían pelear y que todo el vecindario, todos sus amigos, todos sus colegas de trabajo se enteraran de lo que habían hecho. Emily entendió inmediatamente. ¿La gente se va a enterar de esto?, preguntó con voz temblorosa.
Solo si ustedes lo hacen público tratando de impugnar las decisiones de su padre, respondió Samuel diplomáticamente. Sara se acercó a mi silla y puso su mano pequeña en mi brazo. Abuelo, me dijo con esa sabiduría que a veces muestran los niños, todavía podemos hacer galletas juntos los domingos. Su pregunta simple me derritió el corazón y me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Por supuesto, mi amor, le dije, acariciando su cabello. Los domingos seguirán siendo nuestros, siempre. Nicole también se acercó tímidamente. Abuelo, ¿vas a estar bien viviendo solo? Su preocupación genuina contrastaba dramáticamente con las manipulaciones de sus padres. Nicole, el abuelo va a estar perfectamente bien, le aseguré. De hecho, voy a estar mejor que nunca porque finalmente voy a vivir mi vida sin tener que preocuparme por personas que solo me ven como una fuente de dinero. Emily levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de recuperar tu confianza? Su pregunta sonaba desesperada, pero también calculada. Incluso en su arrepentimiento aparente, seguía buscando una manera de manipular la situación a su favor. Emily, le dije firmemente, la confianza se construye con acciones consistentes durante años. Se destruye con una sola traición. No hay atajos para repararla. Joaquín se levantó lentamente de su silla, claramente derrotado. Supongo que no tenemos más que hablar aquí, murmuró. Vamos, Emily. Necesitamos tiempo para procesar todo esto. Pero yo no había terminado. Joaquín, le dije, haciendo que se detuviera en seco. Hay una cosa más que necesitas entender. Me puse de pie, irguiéndome a mi altura completa. Durante años me has visto como un anciano débil que podía ser manipulado fácilmente. Pero olvidaste algo importante, no llegué a donde estoy siendo débil. Mi voz se volvió más fuerte, más autoritaria, recordando los días cuando dirigía reuniones de junta directiva y tomaba decisiones que afectaban a cientos de empleados. Construí una empresa desde cero, navegué crisis económicas, competí en mercados brutales y salí victorioso. La única razón por la que pude ser tan generoso con mi familia fue porque fui despiadadamente efectivo en los negocios. Vi que Joaquín tragaba saliva nerviosamente. Y ahora que decidí aplicar esas mismas habilidades para proteger mi dignidad personal, descubres que el anciano débil nunca existió. Samuel se acercó y me entregó una tarjeta de presentación nueva. Señor Sebastián, ¿desea darle su nueva información de contacto? Tomé la tarjeta y se la extendí a Emily. A partir de ahora, toda comunicación conmigo pasará por Samuel. Si necesitan hablar conmigo por emergencias reales relacionadas con las niñas, él coordinará las reuniones. Pero se acabaron las visitas sorpresa, las llamadas para pedir dinero, y los intentos de manipulación emocional. Emily tomó la tarjeta con manos temblorosas. ¿En serio vas a cortar todo contacto con nosotros? Su voz tenía una mezcla de incredulidad y pánico. No estoy cortando contacto, le aclaré. Estoy estableciendo límites saludables. Algo que debería haber hecho hace años. Miré a mis nietas una última vez. Sara, Nicole, recuerden lo que les dije sobre visitarme los domingos. Eso sigue siendo válido, pero sus padres tendrán que coordinar las visitas a través de Samuel. Mientras se preparaban para salir, Emily se volvió hacia mí una última vez. Papá, quiero que sepas que a pesar de todo, te amo. Sus palabras podrían haber sido sinceras, pero yo ya había aprendido la diferencia entre amor genuino y manipulación emocional disfrazada. Emily, le respondí calmadamente, el amor verdadero se demuestra con respeto, honestidad y consideración. Lo que ustedes me mostraron fue todo lo contrario. Después de que se fueron, me quedé solo en la oficina con Samuel. El silencio era profundo, pero no incómodo. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo mismo. ¿Crees que hice lo correcto?, le pregunté a mi viejo amigo. Samuel sonrió y comenzó a empacar sus documentos. Sebastián, en 40 años de amistad, nunca te había visto tan fuerte, tan seguro de ti mismo. Recuperaste tu dignidad y tu poder personal. Eso nunca puede estar mal. Esa noche regresé a mi casa, pero por primera vez en 3 años desde la muerte de María, no se sentía vacía. Se sentía como un refugio, como un espacio que me pertenecía completamente. Me preparé mi cena favorita, puse música clásica, y me senté en mi sillón favorito con un buen libro. No había nadie tratando de manipularme, nadie monitoreando mi dinero, nadie inventando historias sobre mi salud mental. 3 semanas después, recibí la primera carta de disculpas real de Emily.
No era una manipulación desesperada como la de la oficina, sino una reflexión genuina sobre sus acciones y sus consecuencias. Admitía sus errores sin justificaciones, aceptaba la responsabilidad completa, y expresaba su esperanza de poder reconstruir eventualmente nuestra relación basada en respeto mutuo. Era un comienzo, pero solo eso. Los domingos con Sara y Nicole se convirtieron en la parte más preciada de mi semana. Las niñas venían coordinadas a través de Samuel, y gradualmente comenzaron a entender que su abuelo no era el anciano frágil que sus padres habían descrito, sino un hombre fuerte que había tomado decisiones difíciles para proteger su dignidad. Más importante aún, aprendieron que el amor real incluye límites, respeto y consecuencias por las malas acciones. Si alguna vez dudé de mis decisiones, esas dudas desaparecieron completamente cuando Sara, ahora con 16 años, me dijo un domingo: «Abuelo, estoy orgullosa de ti por defenderte. Mamá y papá estuvieron mal, y es importante que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones». En ese momento supe que había hecho algo más que recuperar mi dignidad. Había dado a mis nietas un ejemplo de integridad que las guiaría toda la vida. Al final, la bondad no es debilidad cuando viene acompañada de límites claros y consecuencias firmes. Y a veces, la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu corazón. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres escuchar más historias que te inspiren a valorar tu dignidad personal, haz clic en el próximo video. Tu bienestar emocional es lo más importante que tienes. 6 meses después de aquella confrontación en la oficina, mi vida había encontrado un equilibrio que nunca pensé que sería posible. Cada mañana me despertaba sin la ansiedad constante de preguntarme qué nueva manipulación enfrentaría, qué nueva demanda de dinero llegaría disfrazada de emergencia familiar, o qué nueva historia inventarían sobre mi supuesta fragilidad mental. Por primera vez en años, mi casa se sentía verdaderamente como mi hogar. La rutina que desarrollé era simple pero profundamente satisfactoria. Desayunaba tranquilo mientras leía las noticias, sin interrupciones de llamadas desesperadas pidiendo préstamos. Los martes y jueves tomaba clases de pintura en el Centro Cultural, algo que había querido hacer durante décadas pero que siempre había pospuesto por estar ocupado resolviendo las crisis financieras de Emily y Joaquín. Los miércoles jugaba ajedrez con otros jubilados en el Parque Central, redescubriendo la alegría de las conversaciones genuinas con personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Pero los domingos seguían siendo especiales. Sara y Nicole venían religiosamente, coordinando sus visitas a través de Samuel como habíamos establecido. Al principio había temido que la formalidad del arreglo arruinaría nuestra relación, pero resultó ser todo lo contrario. Sin la presión constante de sus padres tratando de extraer información sobre mis finanzas, las niñas pudieron relajarse y ser simplemente mis nietas otra vez. Sara, que ahora tenía 16 años, había madurado considerablemente durante estos meses. Un domingo, mientras preparábamos galletas de chocolate como habíamos hecho cientos de veces antes, me sorprendió con una observación profunda: «Abuelo, creo que mamá y papá no entendían que el dinero no puede comprar respeto. Tú nos has dado mucho más que dinero, nos has dado un ejemplo de dignidad». Sus palabras me confirmaron que había tomado las decisiones correctas. Nicole, aunque más joven, también mostraba una sabiduría sorprendente. Durante una de nuestras tardes de domingo, mientras veíamos una película en mi sala, me preguntó: «Abuelo, ¿crees que mamá y papá van a aprender algún día?». Le expliqué que el aprendizaje era una elección personal, y que yo había hecho mi parte estableciendo límites claros y consecuencias justas. Ahora depende de ellos demostrar con acciones, no solo palabras, que han cambiado realmente. Emily había cumplido religiosamente con los pagos mensuales de su deuda. Cada mes llegaba un cheque puntual, acompañado de cartas que gradualmente habían evolucionado de desesperación manipulativa a reflexión genuina. Sus cartas más recientes mostraban una comprensión real del daño que había causado, sin excusas ni justificaciones. Había comenzado terapia psicológica, tanto individual como matrimonial con Joaquín, tratando de entender cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de traicionar tan cruelmente a su propio padre. Joaquín, por su parte, había sorprendido a todos con su transformación. Después del shock inicial de enfrentar las consecuencias reales de sus acciones, había buscado trabajo adicional para poder cumplir con los pagos sin poner presión financiera en su familia. En una carta que me envió a través de Samuel, admitía que había visto mi generosidad como una debilidad que podía explotar, y que nunca había considerado realmente el esfuerzo y sacrificio que representaba cada dólar que yo había ganado durante mi carrera.
La parte más gratificante de mi nueva vida era la libertad de elegir cómo gastar mi tiempo y mi dinero sin tener que considerar las expectativas o demandas de otros. Había comenzado a donar regularmente a organizaciones que ayudaban a personas mayores víctimas de abuso familiar, convirtiendo mi experiencia dolorosa en una forma de ayudar a otros en situaciones similares. También había desarrollado una amistad profunda con Samuel que iba más allá de nuestra relación profesional. Nos reuníamos semanalmente para cenar y hablar, no sobre asuntos legales, sino sobre libros, películas, recuerdos de nuestros años en los negocios. Era el tipo de amistad genuina que había echado de menos sin darme cuenta durante años de relaciones familiares tóxicas. Un día, mientras organizaba las fotos en mi estudio, encontré una imagen de Emily cuando tenía 8 años, riendo mientras la empujaba en un columpio del parque. Por primera vez desde la confrontación, sentí una punzada de verdadera tristeza, no por las decisiones que había tomado, sino por la inocencia perdida que representaba esa fotografía. La niña de la imagen había crecido hasta convertirse en alguien capaz de traición calculada, y esa transformación era una tragedia real. Pero junto con la tristeza vino una comprensión profunda. No era mi responsabilidad rescatar a Emily de las consecuencias de sus propias decisiones. Durante décadas había confundido el amor incondicional con la habilitación tóxica. Verdaderamente amarla significaba permitir que enfrentara las consecuencias de sus acciones y esperara a que demostrara un cambio genuino, no simplemente temporal motivado por el pánico. En las tardes, cuando me sentaba en mi jardín con una taza de café y observaba la puesta del sol, reflexionaba sobre la lección más importante que había aprendido, la diferencia entre estar solo y estar en soledad. Durante años había temido la soledad después de la muerte de María, pero ahora entendía que había estado confundiendo la soledad con el aislamiento emocional que viene de relaciones disfuncionales. Mi casa ya no se sentía vacía porque finalmente estaba llena de la cosa más importante de todas, mi propia paz interior. No había voces manipuladoras, no había demandas constantes, no había que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar conflictos. Solo había silencio respetuoso, rutinas elegidas libremente, y la satisfacción profunda de haber recuperado mi dignidad personal. A los 68 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para establecer límites saludables, recuperar tu poder personal, y vivir la vida en tus propios términos. La bondad sin límites no es virtud, es autodestrucción. Y a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es negarle tu presencia hasta que demuestre que la merece con respeto genuino.